por qué se le llama la Virgen de la Altagracia y por qué ella es María o Virgen de la Altagracia en República Dominicana y en otros países tiene otros nombres. Cuando usted va a Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 3, se da cuenta que María no fue virgen todo el tiempo. Espíritu de idolatría, que es uno de los espíritus que Dios más reprende, viene ahora. Y esos 6 espíritus se están moviendo alrededor de Dominicana y alrededor de los países donde adoran esta imagen con el llamado Madre de Dios o Virgen siempre virgen. Padre eterno, Dios todopoderoso, como siempre, estando en tu presencia, te presento a todos aquellos que están mirando en este momento. Te pido que los bendiga, los guarde, los proteja. Te pido que le levante y te pido que le dé fuerza. Ilumínale en el nombre de Jesucristo. Amén, amén. Shalom Ubrajó, Baruch Hashem, el Eterno te bendiga, ponga gracia abundante sobre tu vida y se acuerde y haga memoria de tus oraciones. Como decían los antiguos, Dios no te ama con el corazón, sino te ama con sus memorias, porque ahí es que Él recuerda quién eres. Y por eso es que hay uno de los salmos que dice que el Padre toma tus pecados y lo lanza a lo más profundo del mar y no se acuerda de ellos. Te bendigo en este día donde quiera que esté. Tu hermano Ramón Cabral Oficial. Este es mi canal. Si quieres suscribirte a él, por favor hazlo. Luego compártelo, dale me gusta y recibe bendiciones cada día, en todo momento y en todo lugar. Hoy tenemos un tema muy especial. Vamos a tratar un tema con motivo del día que está a punto de celebrarse. Kirman, ¿tú sabes qué día está a punto de celebrarse? 21 de enero en nuestro país. El 21 de enero trata sobre la Virgen de la Altagracia. Y lo queremos decir así porque así es que se le llama, el Día de la Virgen de la Altagracia. Y nosotros queremos hablar en el nombre del Señor Jesús sobre este tema para que las personas puedan entender el origen de esto, por qué se le llama la Virgen de la Altagracia y por qué ella es María o Virgen de la Altagracia en República Dominicana y en otros países tiene otros nombres. Porque es la misma, es como agarrar el mismo policía pero con otra macana, como le decimos aquí. Es el mismo policía, pero con otro tipo de armamentos. Fíjense que la Inmaculada Concepción, la Virgen, viene históricamente y se podría decir desde la Biblia. Viene desde el origen de la Biblia. Obviamente, si usted va al libro de Lucas, capítulo 1, a partir de los versos 20 en adelante, va a encontrar una historia magnífica acerca de esta mujer llamada María. La Biblia dice que ella estaba desposada con José. José, los antiguos dicen que tenía unos 79 a 80 años cuando estaba desposado con María. Escucha esto, de 79 a 80, que no es lo mismo. Era un señor ya de una edad avanzada. Entonces dice también que cuando él estaba desposado con ella, ¿qué era desposarse? Desposarse era un compromiso como si fuera ya casado. Por eso, cuando alguien se desposaba con una mujer o con un hombre, debía tener un compromiso que solamente los podía dividir si había una fornicación o si había una enfermedad incurable o la muerte de esa persona. De repente el ángel Gabriel dice que fue enviado. Hay que entender que el ángel, más que un ángel, es un ángel príncipe, es un príncipe Gabriel, y que tiene la forma de un ave, como yo decía en uno de mis estudios del diplomado. Dice que Gabriel llegó a donde María estaba y la saludó y le dijo salve. Esa palabra salve allí que él utiliza es de salvación, es una alabanza que él le da a María. Y le dice, el Señor es contigo.
y bendita tú entre las mujeres. Bendita tú entre las mujeres. A partir de esa palabra, todo lo que fue el dominio del cristianismo a nivel del catolicismo tomó posicionamiento de esa palabra y entonces la inmaculó. La puso como virgen siempre virgen, santa siempre santa. La iglesia cristiana católica, al hacer eso, promulgó a nivel del imperio, a nivel de todos los países, todas las naciones, que María fue virgen siempre. Sin embargo, cuando usted va a Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 3, se da cuenta que María no fue virgen todo el tiempo. En el momento en que el ángel tiene la conversación con ella, le dice que ella va a concebir un hijo, que ella va a dar a luz un hijo, que ella va a salir embarazada. Ella tiene una conversación con el ángel también y le pregunta, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. El ángel le dice, no es un asunto de varón. Y aquí quiero enfatizar un poquito porque tengo que repetírselo a un grupo de personas que están complicadas y que entienden que Jesús era hijo de José. Hay una teoría por ahí que explica que Jesús era hijo de José por ADN, por semen, por esperma. No, señor, en ninguna manera. De hecho, el libro de María, que lleva su nombre, que se considera que María lo escribió, escucha esto, sí, hay un libro que se llama el libro de María. Se considera que ella lo escribió. En ese libro se describe cómo es que cuando Jesús nace, una de las parteras, wow, my God, yo quiero que tú busques ese libro, Kirman. Dice que la partera entendió que ese niño que había nacido era un niño no normal, sin que María se lo haya dicho, porque cuando ella testificó a la misma María y a otra persona, le dijo, el niño que acaba de nacer no es normal, no es un ser humano común y corriente. Y le preguntaron por qué. Porque cuando salió del vientre de María, tenía una luz que reflejaba sobre él, que nunca he visto ningún niño nacer con esa luz a su alrededor, y su rostro resplandecía como el de un ángel. Alaba si te queda una alabanza. De manera que no nació por un esperma. Y te voy a decir una cosa. Si Jesús hubiese nacido por un esperma, tampoco era pecado. ¿Tú sabes por qué? Porque la Biblia dice que cuando una pareja, en el capítulo 7 del libro de Primera de Corintios, dice que cuando tú te casas con una mujer y esa mujer es pura y esa mujer es de Dios y esa mujer busca a Dios y es santa, dice que lo que sale de ella es santo también. De manera que si hubiese sido de un esperma, no tiene tampoco problemas. Pero no salió de un esperma. ¿Por qué, Ramón? Número uno, porque Jesús es el primer Adán. Adán es el segundo Adán. Adán es el primer Jesús, como yo he dicho en otras entrevistas. Si ese Adán hubiese nacido de esperma, entonces no hubiese tenido tampoco problema. Pero el Padre lo que hizo fue que lo formó como un Adán Cadmón, como un Adán que es el primero de los primeros, y ese Adán no viene de esperma, no viene de un coito entre un hombre y una mujer. Entonces, si Jesús se llama el segundo Adán, como está escrito, no podía nacer de un esperma porque el primero no nació de un esperma. Alaba si te queda una alabanza. Como el primero no nació de un esperma, que fue Adán, el segundo Adán no puede nacer de un esperma. Tiene que nacer similar al que nació al principio, al primer Adán. Entonces, Yeshua HaMashiach, Jesús de Nazaret, nace de un código de letras y números que le da Gabriel a María.
Esas letras y esos números que son un código del mundo espiritual, es lo que hace que le dice, no nacerá de hombre, no nacerá de un humano. José no tendrá nada que ver ahí, porque el ser que va a nacer se va a llamar Hijo del Altísimo y su nombre significará el que salva a su pueblo. Por ende, te voy a poner que el Espíritu Santo va a venir sobre ti y la sombra del Omnipotente te cubrirá. Por eso el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo esa sombra. Y esa sombra te pone a producir, alaba. Entonces, la cubrirá la sombra del Altísimo y nacerá. Y cuando la sombra lo cubra tu vientre, entonces introducirá a tu útero, a tu trompa de falopio, a todo lo que tiene que ver con la parte de esto reproductivo, tus partes reproductivas, se insertará dentro de ella, en tus ovarios, una bendición que posará en tu saco hasta que pueda ser expulsado. A partir de esto, la tradición toma a María como virgen, siempre virgen. Pero María se casa. María se casa incluso antes de concebir al niño. Claro, claro. Por eso es que el ángel, cuando trata con José, le dice, agarra a tu mujer, no a tu esposa, porque la palabra esposa viene de los griegos. Mujer es aquella que es tuya. Esposa es aquella que te alía a ella. No es lo mismo, porque mujer viene del mundo espiritual. Esposa viene del griego, no es igual. Entonces, mira qué pasa. Es otro dato que estoy dando aquí, aparte. Por eso es que el ángel Gabriel, el mensajero del Eterno, le dice a José, tú la viste que está, ¿verdad?, con la barriguita. Se considera que María tenía entre 3 a 5 meses. Pregúntame por qué, Kirman. ¿Por qué? Porque ya la barriguita se le empezó a ver. Y a partir de los 3 meses es que la barriga, como ya el feto está formado y ya tiene parte de su cerebro desarrollado y tiene muchas cosas desarrolladas, ya empieza a crecer. Él comienza a mirarla y cuando la ve, que se juntaban no todo el tiempo como hacen los novios en este tiempo, que están constantemente ahí, pero eso es otro tema. Ellos se juntaban, ellos se juntaban de tiempo en tiempo para verse. Por eso es que José se da cuenta en el momento que la ve, porque dice, tengo mucho tiempo que no veo a María y veo que ella, la barriguita le creció y no es normal. La nota y dice, no, me voy de aquí, porque yo la amo y no quiero que la apedren, porque era que le daban piedra pero de una. José era un armero. José era un armero. No era un carpintero tan solo. Era un armero. Vendía armas. Y José, como es un hombre que conoce y que todo el mundo lo conoce porque le compra, porque José pertenecía a una cúspide especial de gente conocida. ¿De qué? Del sacerdocio, de la línea del templo. No era un cualquiera. De la línea del templo. Entonces, cuando José ve esto, dice, yo sé que desde que yo diga que ella salió embarazada, salió preñada, la van a matar. María tiene apenas 12 años. Es una niña de 12 años. Y José dice, van a matar a la muchachita. Y José, como la ama, dice, no, me voy sigilosamente, tranquilamente, callado, y dejo este maco ahí. Pero ¿qué pasa? El ángel le dice, José, no te vayas, pero tampoco temas en tomar a María, tu mujer. ¿Pero por qué tu mujer si no están casados? Porque para tú tener una mujer no tiene que estar casado bíblicamente. Pero eso es otro tema que después lo vamos a hablar, porque eso es complicado. Tu mujer, porque lo que tú viste en ella es del espíritu. En pocas palabras, el papá de ese muchacho es el espíritu. No eres tú.
ni es otro hombre. Él es hijo del Espíritu. Porque el Espíritu fue que le puso el código al vientre de María. Por eso es que él la toma y ya entre 4 o 5 meses como mucho, María está dando a luz. Pero después que María da a luz, vienen alrededor de 4 a 5 muchachos, entre ellos hembras. Se considera una 3 hembras y 3 varones. Alaba si te queda una alabanza. ¿Y por qué 3 hembras? Porque en el libro de Marcos dice, no están aquí sus hermanas y no están aquí sus hermanos, Judas, Jacobo, que era Santiago. Santiago era de ella. Santiago, se llama Santiago el apóstol menor, el que escribió las epístolas. No la pistola, no las epístolas. Y Judas, el que escribió el libro, que tampoco creían en él, siendo ya jovencito. Si tú realmente quieres darte a conocer, vete de aquí, le decían, porque cualquiera que se quiera dar a conocer no se mantiene en el mismo puesto. Y tú estás aquí y no te da a conocer, vete. Ni ellos creían en él, sus 2 hermanos, y después se convirtieron, después lo siguieron. Entonces se considera que había entre 3 hermanos y 3 hermanas, un número de 6. Ahora, ¿siguió siendo virgen? No, señor. ¿Siguió siendo una señorita cerradita que no tenía? No, señor. No. José después estuvo con ella y le puso esos 5 a 6 muchachos. Por eso José se considera que dura unos 14 años vivo. Y en 14 años, todos esos muchachos están ahí. Por eso es que Jesús cuando muere tiene casi 30 y pico de años y José ya no vive. Entonces, ¿qué pasa? María en ese momento, fíjese que José ya está con ella, como decíamos. Pero a los 4 o 5 meses, vuelvo y reitero, ella da a luz. Tiene entonces los demás hijos. Pero hay algo muy importante que hay que enfatizar aquí. Que cuando el Espíritu de Dios, la sombra del Altísimo, la cubre, a partir de ese momento María deja de ser virgen. Ya María no es virgen. ¿Por qué no es virgen? Como decíamos Kirman y yo. Porque María fue cubierta con algo, ¿verdad? Y su vientre se hinchó y lo que hay allí es un ser humano que viene de la eternidad. Ahora, ¿dónde se complementa esto de que ella deja de ser virgen completamente? Cuando la partera le está diciendo, María, puja. María, expúlsalo hacia afuera. ¿Por dónde dio a luz María a Jesús? Por la parte que todas las mujeres normales dan a luz. Las mujeres que normalmente dan a luz es por la vagina, es por esta parte. ¿Verdad? Es obvio. Y para poder salir Jesús de ahí dentro, obligatoriamente ese himen no existe en ese lugar. Tienen que cortarlo. Porque así como ustedes ven que los hombres, los judíos, le hacían un corte a los demás hombres que se llamaba circuncisión, quitándole el prepucio, la telita del glande, al miembro reproductivo del hombre o del niño. Asimismo, las parteras, si había una que era virgen, tenían que utilizar algo para cortar su himen. No era una cosa así, de que a lo loco. Y María, hay que entender algo también. María dejó de ser virgen por esas 3 cosas. Número 1, el Señor vino sobre ella y le cubrió. Número 2, cuando María dio a luz, había que cortarle automáticamente el himen, si lo tenía, para que el niño pudiera salir por esa parte que las mujeres saben que es normal. Y número 3, si ya José estaba con ella, damas y caballeros, ningún hombre va a estar con una mujer, aunque esté embarazada, tanto tiempo,
sin estar con ella en intimidad. Porque el ángel le dijo, tómala como tu mujer. ¿Y qué dice la Biblia? La tomó. Y si la tomó, todos los hombres casados que están ahí, las mujeres que están casadas, saben que antes de dar a luz, los hombres están con ustedes. Estamos con ellas. Y si tenía 4 a 5 meses con ella, no me diga usted que José respetó a María y que nunca la tocó. Si era su mujer. Vivió con ella. Y de seguro que ya ese himen no estaba ahí. Por eso María dejó de ser virgen inmediatamente. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? A partir del año 1 del primer siglo de la era cristiana, se levantaron los llamados, tanto papías como otros, que no voy a mencionar tantos nombres, pero ahí están. Ellos comenzaron a enseñar que María siempre fue una virgen y que María siempre fue pura, porque María no fue tocada por hombre. Pero ¿dónde está la Biblia ahí donde dice que José estuvo con ella y que el ángel le dijo, no temas en recibirla como tu mujer, porque lo que ella tiene dentro es del Espíritu? No es un cacho que te ha pegado, es del Espíritu. El Espíritu de Dios es el autor de esto. Entonces, lo que le está diciendo, lo que está diciendo el ángel aquí, concretamente es que José la tomó como su mujer y la llevó a su casa. Y de hecho fueron a fiestas que usted lo va a ver, a la fiesta de Hanukkah, a la fiesta de las luces, que dice la Biblia que ellos fueron de Nazaret a Belén a la fiesta, o de Belén a Nazaret a la fiesta, y lo celebraron. Y en el camino fue que a ella le picaron los dolores. En el camino fue que ella le dio dolores, de manera que ella no era virgen. Otra cosa, cuando estas personas comenzaron a decir, Papías, entre otros, Antonito, entre otros, que María siempre fue virgen, es porque ellos quisieron presentarle al pueblo una mujer que se llamaba la Madre de Dios, y Dios no tiene madre. Dios no tiene madre. ¿Quién tiene madre? Jesús de Nazaret. Ahí entra el dicho de que hay personas que me han preguntado, Ramón, Jesús es Dios. Siempre les he contestado, no es el Padre. Porque él mismo dijo, yo no soy el Padre. Pero el Padre y yo una misma cosa somos. ¿Por qué? Porque me hicieron una pregunta. Y entonces, ¿y los tres? Como el aceite 3 en 1. El aceite 3 en 1 está unido y se hace el mismo trabajo con los tres. Eso es. Esa es mi respuesta siempre. 3 en 1. Entonces, en ese instante, ¿qué pasó con el cristianismo? Sobre todo el cristianismo católico. Comenzó a difundir mediante escritos que María siempre virgen y madre de Dios. Al hacerse madre de Dios, entre comillas, porque Dios no tiene madre, sino que Jesús sí tuvo una madre biológica, entonces comienzan rápidamente a difundir por todas las naciones del entonces, mediante escritos y mediante cosas, que a ella había que inmacularla. ¿Qué significa inmacular? Inmacular es que ella siempre es santa, siempre es pura, porque siempre es virgen, porque ella no tuvo el pecado original. ¿Cómo que no? Si todos los humanos nacen bajo ese pecado. ¿Y cuál es el pecado original, Ramón? El pecado de Adán, de que todos tienen consecuencia por Adán. Adán pecó y la consecuencia de ese pecado está en la simiente de todo ser humano. De manera que todo niño nace en estado inocente, pero nace bajo la función del pecado. Su estado de inocencia le permite no conocer quién es Abón, que así se llama pecado en hebreo, quién es Abón, pero Abón incide sobre él de manera arbitraria y contraria, aunque el niño no lo sepa, porque cuando el niño entre en la etapa del bien y del mal, de la dualidad, de conocer lo que es bien y lo que es mal, entonces Abón le va a dar a entender que existe en su vida, también la bondad le va a dar a entender que existe. Por eso, al entenderlo, ya tiene. No lo entiende, entonces se llama pecado original.
porque no lo entiende, porque no hay conciencia para entenderlo. En este caso, se duró 1000 años difundiendo que ella era la madre de Dios, virgen y siempre virgen. La inmacularon entonces en el siglo XIV. Pero antes del siglo XIV se le había llamado con todo esto. Luego, a partir del año 1900 llegó aquí a nuestro país. Oye eso. Entre los años 1800 a 1900 llegó al país. Y aquí se estableció en un lugar que se llama Higüey, una provincia de esta nación, donde se le llamó la Madre de Dios, donde se le llamó la Virgen de la Altagracia. En el 1922, un padre llamado, un sacerdote, Pío XI, la inmaculó, la besó, la honró, habló de ella. Luego el Papa Juan Pablo II, en el 79 por ahí, habló también de ella cuando vino al país. La besó, la inmaculó. Pero antes de esto, ya la habían inmaculado como una de las más de 150 santos que tiene la Iglesia Popular. En este sentido, ¿podríamos decir que ella debe ser adorada como Madre de Dios? No. Debemos respetar que ella fue una mujer a quien Dios usó para traer al mundo al Hijo del Dios viviente. Sí. ¿Se le debe honrar en ese sentido? Sí. ¿Se le debe adorar? No. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo capítulo 4 y Deuteronomio 4 también. ¿Por qué nosotros no adoramos a María? Porque María fue un ser humano como cada una de ustedes mujeres. Y fue un ser humano como nosotros, como todos los hombres, como todo humano. ¿Qué fue lo que María halló en la presencia de Dios? Gracia. Por eso el ángel le dijo, llena eres de gracia. Y bendita tú entre las mujeres. Ahora, bendita tú eternamente. No, bendita tú entre las mujeres del momento. Alaba si te queda una alabanza. ¿Y por qué entre las mujeres del momento, Ramón? Porque desde que Eva pecó, Adán también pecó, había una sentencia de muerte sobre ellos y había una sentencia de que le iban a dar duro en la cabeza a la serpiente y a la simiente de la serpiente, porque la serpiente tiene una simiente. La serpiente tiene una simiente. Los hijos de la serpiente están activos en la tierra. Y ahorita vamos a hablar en otro video sobre la simiente de la serpiente. Entonces, ¿qué pasa? Se le había dicho por promesa y por decreto del Padre a la serpiente y a la mujer. De la simiente de la mujer o de la mujer habrá una simiente que cuando nazca te dará duro en la cabeza. Aunque tú le herirás en el calcañar, en la parte de la debilidad del talón de Aquiles. ¿Qué es lo que le está diciendo el Padre aquí? Que eso iba a pasar en un futuro desconocido por el hombre, pero provisto por Dios. A partir de esa fecha, que los hombres comenzaron a tener inteligencia, entendimiento, conocimiento, y comenzaron a explorar el mundo invisible, el mundo de los espíritus. Empezaron a ver al Padre en sus dimensiones. Empezaron a ver a Dios en sus formas de hablar, en su forma de manifestarse. Todas las mujeres que leían la Torá, todas las mujeres que tuvieron instrucciones de la Torá oral, que eran los dichos de los ancianos, los dichos de los ancestros que creyeron en el Padre, que creyeron en el Eterno, esos dichos de los ancestros se trasladaban de una boca a otra, de un oído a otro, y se le llamaba Torá oral. Y la Torá oral, ellos decían que se iba a levantar una mujer de la cual iba a nacer un niño de ella, no una hembra, un niño, un varón, que iba a ser el
problema de la serpiente que era el Hasatán. Y por eso todos los niños que nacían, varones, ¿verdad?, lo mandaban a matar si representaban una amenaza. Porque entendían que podía ser el que se esperaba, el Mesías, el enviado. En este momento, María ni siquiera se imagina que ella es la agraciada. María ni siquiera se imagina que ella es la que el Padre llenó de gracia. Alaba. Por eso Gabriel le dice, llena eres de gracia. No fue que tú adquiriste esa gracia, es que esa gracia te llenaron de ella para que yo venga a ti. ¿Por qué? ¿Por qué soy llena de gracia? Porque el Padre decidió que seas tú la que traiga en tu vientre al Hijo del Dios Todopoderoso. Han pasado, ¿cuántos años habían pasado? 3000 y pico de años. Todas las mujeres conservándose virgen, todas conservándose virgen, para traer en su vientre, para ser dichosa, para ser bienaventurada. Por eso es que el ángel le dice, llena eres de gracia, bendita tú entre las mujeres, que todas vivieron pensando que iban a ser la madre del Hijo de Dios y ninguna la fue. Y tú fuiste la bienaventurada entre todas ellas. Por eso es, damas y caballeros, que queremos finalizar hablando de este personaje. ¿La amamos? Sí. ¿Es nuestra hermana? Sí. ¿Puede salvar a alguien? No. ¿Puede concebir deseos? No. ¿Puede tú irte de aquí caminando descalzo para que te conceda un deseo? No. Ramón, y entonces esos deseos que le han concedido supuestamente, que ella le ha concedido a mucha gente en muchos lugares, no ha sido ella, ha sido Dios. Ay, ¿por qué cuando se han postrado frente a ella y le han pedido, se le ha concedido? Hay dos cosas. Número uno, hay demonios que conceden también deseos, pero Dios el Padre también lo permite. ¿Por qué? Porque a veces tú le pones fe a esa estatua, fe a esa imagen, fe a eso, pero detrás de esa imagen, detrás de esa estatua se oculta una entidad que es la que se llama ser el patrón de Santo Domingo, de República Dominicana, que si ustedes no lo sabían, escuchen esto con atención. Aquí hay una entidad que es la entidad de esta nación, que dice ser el príncipe de esta nación, que está oculto detrás de esa imagen. Está oculto detrás de esa imagen. Y es una entidad espiritual demoníaca. No es un principado, es un gobernador autorizado por el Principado de América. Y está detrás de esa imagen. ¿Tiene poder? Sí, tiene poder para concebir cosas. ¿Hace reuniones y convoca reuniones con el tiempo a la gente? Sí. En esta semana hay gente que ya está reuniéndose y convocando. Alquilando guaguas, rentando guaguas en grande, vehículo en grande, para poder llevar en masa un grupo de ignorantes en ese conocimiento. Y yo quiero que el Padre te abra el entendimiento y el conocimiento. La Biblia dice en el Salmo 115, los ídolos de ellos son obras hechas de mano de hombre. Tienen boca pero no hablan. Tienen ojos pero no ven. Tienen manos pero no palpan. Y el escritor dice, y semejante a ellos son aquellos que lo aman y lo adoran. ¿Te vas a igualar a un ídolo? Ramón, ¿tú estás en contra de la Virgen de la Altagracia? En ninguna manera. Esa es mi hermana. Esa fue la madre de Jesús. La respeto y la honro como la madre de mi Señor Jesucristo. ¿Y tú la adoras? No. ¿Y tú vas a Higüey a adorarla? No, porque en Higüey ella no está. De hecho, se considera que ella habló con los apóstoles antes de morir. Escúchate dato, príncipe deuterocanónico. Habló con los apóstoles y les dijo, el tiempo de mi partida es ya. Y se dice que 14 años después de Jesús irse, ella se fue. Y le dijo, voy a ascender porque mi Señor
no mi hijo. Oye eso, Kirman. La historia dice de ella que cuando habló con Pedro, con los apóstoles, le dijo: el tiempo de mi partida está a punto de suceder. Porque vivió 14 años después de eso. Y le dijo: porque voy a la eternidad con mi Señor, no con mi hijo. No le dijo mi hijo, le dijo mi Señor. Porque Jesús se convirtió en su Señor una vez ella lo dio a luz. Ya no era su hijo nada más, era su Señor. Por eso ella habló. Y se dice que María fue la que le dictó por su boca la palabra y los testimonios a Lucas. Por eso es que tú ves que Lucas le dice: oh excelentísimo Teófilo, la primera carta que te envié, esto y esto y esto. Pero ahora, ¿y quién hace los escritos? Se dice que ella le dictó a Lucas, porque Lucas no caminó con Jesús. Y ella comienza a decirle: Lucas, Jesús tuvo 40 días y 40 noches. Lucas, Jesús tiró los cambistas y le dio con un látigo. Jesús fue el que se transfiguró. Bueno, no aparece en Lucas. Esa parte no se la dice porque ella no estaba ahí. Al no estar ahí, ella no puede decirle lo que no vio. Pero todo lo que ella vio se lo comunicó a Lucas, y se cree que incluso a Marcos también. Que ninguno de los dos tuvieron con Jesús. Ni Marcos ni Lucas. Y fue María. En este sentido, mi gente, en mi país, a mí me gustaría que la gente haga conciencia. Haga conciencia. Muchas personas se han matado en el camino. Han muerto de sed, de hambre. Se han desintegrado porque no toman agua. Se van 20 días antes, caminando, 15 días antes, a pie, amaneciendo por esos lugares. Caminata de personas en grupo desde Santo Domingo, que son aproximadamente unos casi 200 kilómetros, a pie, descalzo, algunos de rodilla, para promesa de sanidad. El Señor Jesús dijo: vengan a mí los que están trabajados, los que están cargados. Mateo 11, 28 al 29. Entréguenme sus cargas, que yo los haré descansar. No es María, no es José. La idolatría no es de Dios. Esa imagen tiene unos 12 pies o 12 metros de altura, pero no puede aún así concederte deseos. Sal de eso, porque no es verdad. María le pusieron nombre. ¿Tú sabes de dónde viene ese nombre? No es tan solo del libro de Lucas o de Mateo. Ese nombre viene de los sumerios. Y los sumerios en Babilonia también la tenía como Astarte. Y Astarte vino aquí arriba, a donde estaban los griegos. Porque los griegos también le decían ese nombre. Pero en Egipto le decían Semiramis. En Éfeso le decían Diana, para allá iba. Gracias, príncipe. Sí, no hay problema. En Éfeso le decían Diana, la diosa Diana. Pero en Babilonia le decían la diosa de las estrellas. Y esa entidad que la gente no conoce, sigue de tiempo en tiempo, de generación en generación, visitando, cambiándose, ¿sabe qué? Cambiando dos cosas, solamente nombre y estrategia. Si entendieras esto, te dieras cuenta que en México se llama Guadalupe. En Bolivia se llama la Madre Tierra, la Pachamama. En muchos países del mundo la han adorado con diferentes nombres, pero la tienen como la Madre de Dios o la Madre de un Dios principal. No es así. Fue la Madre de Jesús. Nosotros la honramos, bendecimos a Dios por su vida, pero en ninguna manera tú estás llamado a adorarla, porque detrás de eso se ocultan espíritus, entidades. Y actualmente, concluye en este minuto, actualmente en todo lo que tiene que ver
la adoración a esa imagen está promulgando, promocionando, proyectando entidades que vienen con ellas. Número 1, espíritus de muerte. Número 2, vienen espíritus de tristeza profundo. Número 3, viene el espíritu de la decepción. Número 4, vienen espíritus de accidente que provocan exactamente muertes. Número 5, confusión, que es un espíritu fuerte, anda con las personas. Número 6, espíritu de idolatría, que es uno de los espíritus que Dios más reprende. Viene ahora. Y esos 6 espíritus se están moviendo alrededor de Dominicana y alrededor de los países donde adoran esta imagen con el llamado Madre de Dios o Virgen siempre virgen. Recuerda, no siempre fue virgen. Marcos capítulo 3, el libro de Mateo te lo explica. Lucas, el Nuevo Testamento, te dice que tuvo varios hijos, para los que pensaban que nada más tuvo a Jesús, y que no fue virgen después que se casó con José a partir de los 3, 4, 5 meses de estar embarazada de Jesús. Un abrazo a todos. Espero que esto te bendiga. Espero que esto te guarde, te ayude. Esto no es para contender, es para iluminarte y para bendecirte. Si llegaste hasta la parte final, dale like, dale me gusta, comparte con alguien y sé bendecido. Hasta una próxima. Shalom. Bendiciones.